El primer paso para poder aprender a perdonar es acepta que todos fallamos. El primero de esos 4 pasos es el primero, acepta que todos fallamos. La persona que te hizo ese mal es tan imperfecta como tú lo eres. A todos nos gusta ser perdonados. Si tú has fallado, si tú has ofendido, si has hecho una gravedad, a ti te gusta que te perdonen, o te ha gustado que te perdonen. Entonces, ¿por qué no perdonar a aquellos que te ofendieron a esa situación? ¿Por qué no la pasas por alto? Si a ti te gusta que te perdonen, ¿por qué no vamos a perdonar nosotros? En Efesios 4:32, una cita bíblica dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Así como a ti te han fallado, tú también has fallado y tú también has pedido perdón y te gusta que te perdonen, pues, ¿por qué uno no perdonar? El segundo paso es entender o saber, tienes que entender que es un mandamiento, es un mandato de Dios. La palabra del Señor en Lucas 6:37 nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquí nos dice que es tanto como tú das, a ti se te va a dar. Tú juzgas, se te va a juzgar. Tú perdonas, también se te va a perdonar. En Colosenses 3:13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo nosotros. Y hay muchas citas más que respaldan el por qué tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha perdonado a nosotros. Pedro en una ocasión le preguntaba al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dijo, y Jesús le contesta: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano. Y esto significa que siempre lo tienes que perdonar. Te ofende, te agradió, te hizo muchos, perdónalo, porque así lo dice la palabra. Y perdonar no es algo fácil. ¿Por qué? Porque te hirieron, te lastimaron, pero sabemos sabemos que el Señor te ha mandado a que perdones. Así es que el tercer paso es: decide perdonar. Cuando tú decides a perdonar, el Señor te está ayudando. Tienes que pedir ayuda a Dios. Él sabrá cómo ayudarte, Él sabrá cómo llevarte paso por paso para aprender y sanar tu corazón, para que tú vayas aprendiendo a perdonar. El Señor Dios es un experto en perdonar. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado, siempre ha perdonado al hombre, al ser humano, por cosas que hacemos. Él nos sigue perdonando y Él sabe cómo perdonar. Así es que Él tiene, obviamente, Él es Dios y Él te va a ayudar a perdonar. Si tú lo dejas a Él que actúe en tu vida. En Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí más clarito, no puede ser. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice: ¿sabes? Si tú no perdonas a aquellas personas que te han ofendido, tampoco a ti se te va a ser perdonado lo que tú has hecho. Y es algo de vida o de muerte. Porque sabemos que no podemos entrar al reino de los cielos con pecados sin antes ser perdonados.
Entonces, ¿cómo tú vas a esperar entrar al cielo si tú no sabes o no has sabido perdonar a aquellos que te han ofendido o a cualquier situación en tu vida? Tienes que aprender a perdonar. Él te ayudará a no sentir rencor más. Te ayudará aún tú mismo. Si tú dejas que el Señor obre en tu vida, tú vas a tener, después de todo este proceso, vas a tener hasta la capacidad de poder orar por esa persona, por ese asunto. ¿Por qué? Porque ya no vas a sentir más ese dolor, porque has sabido perdonar. Y perdonar no es olvidar, sino poder recordar esa situación o a esa persona sin que te duela más, sin sentir algún efecto malo, sin sentir algún sentimiento, sino al contrario, le vas a desear bien a esa persona. ¿Por qué? Porque supiste perdonar su ofensa, supiste perdonarlo. Así es que estaba pensando de que mucha gente tampoco quiere perdonar porque dice, es que esa persona no me ha pedido perdón. O sea, puedo perdonar a alguien o puedo perdonar a alguien si no me ha pedido perdón. Pues la respuesta es sí, tienes que perdonarlo aunque no te haya pedido perdón. Porque esa persona no viene a pedirte perdón, el que va a estar sufriendo, batallando, vas a ser tú. Entonces tú tienes que soltar eso. Perdónalo, ten la iniciativa tú de decidirlo en tu corazón. ¿Sabes qué? Voy a perdonar a esta persona, esta ofensa, vamos a pasar por alto. Y el último, número 4, es suéltalo. Deja de pensar en eso. Deja de pensar en ese problema, en esa situación, en esa persona, en ese asunto. Deja de pensarlo. Cuando tú ya hayas hecho los otros 3 pasos anteriores, ya vas a poder soltar eso, dejarlo morir definitivamente de tu vida. No pienses más en el agravio o en esa ofensa. El Señor ya te habrá ayudado, Él ya habrá sanado tu corazón y ya no te va a doler más cuando lo pienses. Piensa que hay beneficios en el perdonar, como también hay efectos en no querer perdonar. Te vas a, cuando no sabes perdonar, te enfermas físicamente. Han comprobado estudios de que cuando una persona no quiere perdonar, aguarda ese resentimiento en su corazón y trae enfermedades a su vida, vive una vida deprimida, vive una vida de amargura, de dolor, de tantas cosas negativas que acarrean consecuencias físicas. Pero tienes que también pensar en los beneficios que te trae el saber perdonar. Hay muchos beneficios, pero los principales es de que traes paz a tu vida. Cuando aprendes a perdonar, traes paz a tu vida. De que ya cuando ves a esa persona, estás bien. No te enojas, no sientes rencor al ver a esa persona, sino al contrario, sientes paz, serenidad a tu corazón. Eres agradable ante Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ya miró que perdonaste, de que ya no hay dolor, de que ya no hay amargura en tu vida. El Señor entonces hasta te va a usar grandemente. ¿Por qué? Porque ya supiste perdonar. Eres libre del rencor, de la amargura. Ese es otro beneficio que trae el saber perdonar. Traes unidad a tu familia, traes unidad a tu iglesia, traes alegría, armonía, libertad a tu vida. Pero la última, y creo que sería la más importante, es de que vas a ser perdonado. Lo había comentado antes de que es algo de vida o de muerte. Así como el Señor dijo que si tú no sabes perdonar a los que te ofenden, tampoco Él te va a perdonar a ti. Entonces, esto es de importancia. Tienes que saber
aprender a perdonar. Si tú aprendes desde ahora a perdonar, tú vas a ser perdonado también. Y así es que esto es lo que traigo yo. Y para remarcarlo una vez más, número 1, acepta que todos fallamos. Número 2, entender o saber que es un mandato de Dios. Número 3, decide perdonar, pide ayuda a Dios. Número 4, suéltalo, deja de pensar en eso. Y si tú logras poder vivir esos 4 puntos en tu vida, vas a saber y vas a aprender a perdonar con la ayuda del Señor. Entrégale tu vida al Señor como lo hablamos en la palabra y Él te va a ayudar a sobrepasar todo esto. Que el Señor te bendiga mucho.